Hay espacio para un buen café en la mañana. Este programa llega a ustedes gracias al Banco de Venezuela, donde el mayor valor eres tú. Bueno, y vemos ya imágenes y damos la bienvenida a toda nuestra audiencia. Esto es Café en la Mañana y comenzamos con lo que ustedes ven allí, amigos. Venezuela y Europa avanzan en una nueva etapa de relacionamiento en donde va a prevalecer la autodeterminación y, por supuesto, llevar esta nueva dinámica, esta nueva agenda en lo que tiene que ver con un respeto mutuo, la igualdad, la soberanía de los estados, el diálogo constructivo y la cooperación en beneficio compartido de nuestros pueblos. Michelle, así se dio esta reunión bien importante donde participó, bueno, delegaciones de la Unión Europea, Suiza, el Reino Unido. Sí, ahí, como tú lo comentas, Anabel, muy buenos días, amigos de Café en la Mañana, la audiencia que a esta hora nos sintoniza. Lo que ha sido esta reunión de alto nivel importantísima, veíamos por supuesto, la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, también veíamos allí al doctor Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, el vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, y el cuerpo diplomático acreditado europeo en nuestro país. Importante porque Venezuela sigue avanzando en una ofensiva de diplomacia de paz, de fortalecimiento de esos lazos de cooperación y sobre todo de entendimiento, donde se le exige justamente al mundo que respeten Venezuela como un país soberano, libre e independiente. Vamos a revisar el Instagram de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Así es, ahí vamos dándole lectura a lo que ella comparte para todos ustedes y que pueden revisar, @Delcy Rodríguez V. Allí señala lo siguiente: ayer sostuvimos un encuentro con jefes de delegación de la Unión Europea, Suiza y el Reino Unido, en el que transmitimos la firme voluntad de Venezuela de avanzar hacia una agenda de relacionamiento internacional basada en ese respeto mutuo, la igualdad, la soberanía de los estados y el diálogo constructivo y cooperación en beneficio compartido de nuestros pueblos. Una agenda, y ustedes ven ya las autoridades participando en torno a lo que fue esta mesa de trabajo, por demás interesante, sobre todo en esta coyuntura geopolítica, ¿no?, en donde Venezuela juega un papel bien interesante. Ahí vemos la voluntad, además de estas naciones, en seguir trabajando con Venezuela. Es decir, están dadas todas esas garantías, la institucionalidad, el respeto además a lo que es esa soberanía de las naciones, y yo creo que eso ha caracterizado mucho a nuestro pueblo en ese relacionar, porque esto no es nuevo, Michelle. Lo que estamos viendo no es que se están iniciando relaciones, sino que es avanzar en una nueva etapa de esa relación conjunta. Y un aspecto fundamental, vi que lo ha dicho la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, tiene que ver con que Venezuela, y lo ha dicho desde el primer momento en esta coyuntura o luego de esta coyuntura, es que Venezuela se va a seguir relacionando con todos los países del mundo. Es una constante y una política y una hoja de ruta que caracteriza la revolución bolivariana. En función de eso, hay que también revisar, Anabel, la publicación que ha hecho el canciller de la República, ministro de Relaciones Exteriores, Iván Gil, a través de su cuenta en la red social Instagram, que vamos a revisar inmediatamente, donde destaca justamente lo que le comentamos, y cito, dice así: hemos tenido el honor de acompañar a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en una reunión con los jefes de misión de los países miembros de la Unión Europea, el Reino Unido y la Confederación de Suiza, acreditados en Venezuela. El objetivo de este encuentro fue profundizar en una agenda de diálogo y cooperación productiva en sectores estratégicos, siempre bajo el marco del respeto a la soberanía, la diplomacia y en beneficio mutuo de nuestros pueblos. Venezuela reitera su firme compromiso de establecer relaciones diplomáticas y comerciales con todas las naciones del mundo, lo que ya les decimos, y además un video que adjunta nuestro canciller y vamos a ver a continuación. Una larga reunión, intensa reunión con el cuerpo diplomático acreditado en Caracas de la Unión Europea, pero también nos ha acompañado la Embajada del Reino Unido, así como de Suiza, donde hemos intercambiado opiniones con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. También nos ha acompañado el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y el ministro de Interior y vicepresidente de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, en donde hemos repasado el estado de las relaciones entre Venezuela y los gobiernos de la Unión Europea, de países de la Unión Europea, del Reino Unido y de la Confederación de Suiza. Allí hemos coincidido
Creo que ha sido el tenor de esta reunión, una reunión franca, cordial, amena, hemos coincidido en la necesidad de avanzar en una etapa de relacionamiento productivo, de abrir vías de diálogo cada vez más profundas, cada vez más intensas. Hemos recordado, por ejemplo, la cantidad de europeos que emigraron a Venezuela, sobre todo la comunidad portuguesa, comunidad italiana, comunidad española, pero también de otras, del Reino Unido, de Alemania, de Francia, que viven en Venezuela. Hemos repasado también las relaciones comerciales, productivas, económicas, en áreas como la energía, como la educación, como la ciencia y la tecnología, como la industria farmacéutica, en las cuales empresas europeas han estado radicadas en Venezuela durante mucho tiempo. Y la presidenta encargada ha transmitido un mensaje muy claro, que en el marco del respeto, en el marco de la igualdad de los estados, nosotros estamos dispuestos a avanzar en una agenda nueva, una agenda intensa de trabajo para el bienestar de ambos pueblos, de todos los pueblos de Europa y de Venezuela. Igualmente ha servido la ocasión para que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, el presidente de la Asamblea Nacional y el ministro de Interior y Justicia hayan hecho un balance de los hechos ocurridos el 3 de enero, donde violando el derecho internacional, violando la soberanía, violando los principios de la Carta de Naciones Unidas, bueno, nuestro pueblo fue atacado y nuestro presidente Nicolás Maduro, presidente constitucional, así como la primera dama, fueron secuestrados. Creo que también hemos reafirmado en esta reunión, bueno, el apego de todos los países de Europa, de la Unión Europea, de Suiza y del Reino Unido, a los principios del derecho internacional y al que debe prevalecer la Carta de Naciones Unidas. Creo que se abre a partir de hoy una etapa muy interesante de diálogo, de construcción, de cooperación en todos los ámbitos de la vida de nuestros países y que seguramente será en beneficio de nuestros pueblos. Reafirmamos la voluntad del gobierno bolivariano de trabajar de la mano y bajo los principios diplomáticos con todos los pueblos del mundo. Bueno, las palabras del ministro, el canciller venezolano Iván Gil en torno a este encuentro, cooperación, trabajar en la producción de áreas estratégicas en beneficio, por supuesto, del pueblo venezolano. Vamos a pasearnos, Michelle y amigos televidentes, en el portal de la casa, btv.gov.be, en donde también se reseña que Venezuela e Italia acuerdan elevar al rango de embajadores sus misiones diplomáticas. Bueno, acordaron ambos países trabajar fuertemente en una agenda bilateral que permitirá elevar el nivel de ambas misiones diplomáticas al rango de embajadores. Esto lo informó el canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Iván Gil, tras sostener una conversación telefónica con su homólogo de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional de Italia, Antonio Tajani. Adelantó que en los próximos días se realizarán los anuncios y contactos correspondientes tras la revisión realizada de las relaciones entre ambas naciones. Esto lo indicó a través de sus redes sociales. Igualmente, ambos diplomáticos abordaron los recientes ataques ilegales contra Venezuela que ocasionaron centenares de fallecidos entre civiles y militares y el secuestro del presidente constitucional Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores en abierta violación del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas. Le expresé también la profunda valoración que tiene el pueblo venezolano y la comunidad migrante italiana que vive en Venezuela por los lazos históricos y culturales que nos unen. Esto lo concluyó el canciller Iván Gil en torno a este contacto telefónico y que también habla de esta nueva etapa y relación con Italia. Mira, qué importante eso, además que se desprende el tema del reconocimiento, sobre todo al Estado venezolano de países de la Unión Europea y esa voluntad que siempre ha tenido el gobierno venezolano de tener las mejores relaciones con todos los países del mundo, solamente como la necesidad y la importancia de que estos países respeten la soberanía, la independencia y la autodeterminación. Así, además que viven poblaciones de Italia, España, Venezuela. Portugal. Entonces, Venezuela ha acogido muchísimos personas de todo el mundo. Entonces, una migración muy importante. Sí, de y estos que la países. cual se ha respetado en todos los tiempos, porque si hay algo que aquí nunca se ha actuado en contra de esa
migración. Sí, y en función de eso, fíjense ustedes, es el reconocimiento y de esta reunión se desprenden muchos elementos positivos. Como positivo también una valoración que ha hecho el Partido Socialista Unido de Venezuela el día lunes de ayer en su acostumbrada rueda de prensa, evaluó y vio como positivo lo que tiene que ver con la normalización, el restablecimiento de esas relaciones diplomáticas bilaterales entre la República Bolivariana de Venezuela y los Estados Unidos a partir de un hecho que tiene que ver con la reapertura de la misión diplomática de Estados Unidos en Venezuela. Vamos a escuchar en este caso al secretario general del PSUV, Diosdado Cabello. Aprovecho para aclararla. Se está avanzando en el reinicio y la apertura de las embajadas de Venezuela en Estados Unidos y Estados Unidos en Venezuela. Eso nos va a permitir tener representación consular para que puedan estar velando por la seguridad y la tranquilidad de nuestro presidente Nicolás Maduro y de Cilia allá en Estados Unidos. Ese es el objetivo fundamental que nos permite a nosotros tener allá, porque en este momento no tenemos a nadie. Están secuestrados allá y no tenemos a nadie, salvo los abogados, que no son venezolanos. Les agradecemos lo que están haciendo, pero no son venezolanos. Entonces tendríamos una representación consular allá para velar, además de las relaciones entre ambos países, en este caso particular, por la salud y el estado de nuestro presidente y de Cilia. Y seguir avanzando. Venezuela va a seguir avanzando. Nadie debe, como hemos venido hablando, pues que si le estamos vendiendo petróleo a Estados Unidos, nosotros históricamente le hemos vendido petróleo a Estados Unidos, siempre. ¿Cuánto llegamos en algún momento, Jesús, que tú dijiste? ¿1 millón? Llegó un momento que se le vendió 1.500.000 barriles. 2005. Entonces, sigamos nosotros por este camino. Sigamos nosotros buscando la calma y la tranquilidad. Bueno, las palabras del vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela en torno a lo que es también esta nueva etapa entre Estados Unidos y Venezuela. Hay algo importante también que reiterar, Michelle, y es que aun cuando han pasado los días, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha ido dando a conocer a toda la opinión pública, tanto de Venezuela como fuera de nuestro país, las acciones, decisiones bien importantes y que buscan garantizar no solamente la paz, sino también esa continuidad en cuanto a lo económico, a lo social de Venezuela. Ha sido muy enfática en señalar que en Venezuela sigue mandando el pueblo. Y eso también es bien interesante. Vamos a escuchar un poco más en torno a esta nota que es bien interesante para todos los venezolanos. He visto por allí caricaturas en Wikipedia de quién manda en Venezuela. Bueno, aquí hay un gobierno que manda en Venezuela, aquí hay una presidenta encargada y hay un presidente rehén en los Estados Unidos. Y gobernamos junto al pueblo organizado, junto al poder popular. Y avanzamos en relaciones internacionales de respeto, en el marco de la legalidad internacional, para hacer reivindicar y para proteger los derechos de nuestra amada Venezuela. Bueno, fíjense qué importante lo que dice la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Anabel, y hay un punto que me parece importante también comentar, y que lo decía también el secretario general del PSUV, que es que a partir de esto se ratifica, Venezuela manda el pueblo, hay un gobierno soberano, pero también hablar acerca de lo que tiene que ver con el restablecimiento de esas relaciones, de esa misión diplomática, tanto de Estados Unidos en Venezuela como de Venezuela en los Estados Unidos. Y es que decía también que uno de los objetivos principales es el retorno del presidente constitucional Nicolás Maduro y de la primera dama Cilia Flores. Pero además este restablecimiento de relaciones tiene que ver también con la protección que pueda dar nuestra misión diplomática a los venezolanos que están en los Estados Unidos, venezolanos que han sido perseguidos, que han sido vilipendiados, que hay una campaña de persecución brutal y que no tienen en este momento, lamentablemente por esta política de presión, esta política obsecuente de amenaza a los Estados Unidos, no ha habido una representación diplomática. Y esa protección a esos venezolanos que están fuera del país, que están en los Estados Unidos, va en beneficio de todos los venezolanos, sin distingo de ideología política, ¿no? Además, el rescate de niños que aún permanecen allá bajo la custodia de autoridades venezolanas. Es decir, hay todo un trabajo que hacer y pienso además que esta misión diplomática venezolana en Estados Unidos va a abogar precisamente por el respeto
de esos venezolanos y venezolanas. Vamos a revisar, Michelle y amigos televidentes, lo que reza el artículo 1 de nuestra Constitución, de la Constitución República Bolivariana de Venezuela, y que tiene que ver mucho con, bueno, una Venezuela en donde el pueblo, por supuesto, es el que está al frente. Fíjense, la República Bolivariana de Venezuela es irrevocablemente libre e independiente y fundamenta su patrimonio moral y sus valores de libertad, igualdad, justicia y paz internacional en la doctrina de Simón Bolívar, el Libertador. Son derechos irrenunciables de la nación a la independencia, la libertad, la soberanía, la inmunidad, la integridad territorial y la autodeterminación nacional, y es lo que las autoridades han dejado siempre de primera mano, recurriendo a este artículo 1 de nuestra Constitución, sobre todo al sentarse con autoridades de otras naciones. Mira, y es importante, ¿no? Venezuela sigue avanzando. Hemos hablado siempre del tema de las fortalezas y es lo que justamente se ratifica con todo este proceso. Hoy hay sesión en la Asamblea Nacional. Recuerden ustedes, como lo establece nuestra Constitución, fue instalada el pasado 5 de enero con las autoridades electas. Ustedes recordarán en el año 2024 y el orden del día es el siguiente, que ya se lo vamos a presentar a ustedes. Ahí está, fíjense, tiene que ver con, en el primer punto, está prevista para las 2:30 minutos de la tarde, hoy martes 13 de enero. El primer punto tiene que ver con la designación de los grupos de amistad parlamentaria, de acuerdo con lo establecido en el artículo 133 del Reglamento Interior y Debates de la Asamblea Nacional. Así es, así que estaremos muy pendientes de lo que va a ser también, y en el segundo punto, la designación de las presidentas, los presidentes y las vicepresidentas y vicepresidentes de las comisiones permanentes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 27, numeral 11 del Reglamento Interior y Debate de la Asamblea Nacional. Así que nosotros también estaremos atentos para llevarle a través de la pantalla de Venezolana de Televisión esta primera agenda, si se quiere, bueno, de la semana en torno a la Asamblea Nacional y estos dos puntos bien importantes. Mira, importante todo este proceso que se está desarrollando en Venezuela, donde las fortalezas, hay un Estado venezolano que sigue avanzando, por cierto, en políticas públicas y de atención. Ayer también recientemente la presidenta encargada destacaba lo que tiene que ver con el Obratón. Hay, por cierto, Anabel, luego de estas bombas caídas, estas bombas que lanzó el gobierno de Estados Unidos, hubo afectaciones. Hemos visto... En la parte de salud. En la parte de salud, pero también de infraestructura. Quiero decir, en Fuerte Tiuna, en los edificios de Fuerte Tiuna. También, ayer veíamos al alcalde. Al alcalde que daba, daba un recorrido en torno a las viviendas que fueron afectadas, y por supuesto que esto no discriminaba. No discrimina a nadie. Las bombas no discriminan si eres de una tendencia o de la otra. Lo cierto es que aquí debe haber unidad y sobre todo muy objetivo el análisis que podamos hacer ustedes, que podamos hacer todos nosotros. Sí, en el caso, quería decir, en el caso de Fuerte Tiuna hemos visto desplegado lo que tiene que ver con la atención del gobierno. Tú decías Gustavo Duque en Chacao, pero en el caso de Fuerte Tiuna, conozco muy bien, fíjense ustedes, ahí fueron afectados algunos edificios, algunas de las torres, se habla de 3 torres, ahí está el gobierno nacional, se está trabajando ya en proceso de evaluación, pero trabajo concreto que tiene que ver con impermeabilización, hay vidrios, hay notas que destacan que, bueno, afectaciones. Entonces, esto va no solamente en el daño psicológico, sino, mira, cayó un misil allí y qué sé yo, el tema de la afectación, el impacto que eso tiene, ¿no? Así que bueno, Venezuela está de pie. Sí, Venezuela y está respondiendo sobre todo a quienes han estado más afectados, no solamente por la parte estructural, sino psicológicamente. Y en ello lo mencionábamos ayer, Michelle, en ese reinicio de la dinámica escolar, en este segundo momento, para los más pequeños, para los adolescentes, y en donde debe prevalecer y continuar, además, ese apoyo por parte de los educadores. Así que creo que hay una voluntad en que toda esta situación pueda superarse de la mejor manera. Así que bueno, vamos a una pausa. Sigue este trabajo acá de Venezolana de Televisión, de su programa Café en la Mañana, llevándole a ustedes la mejor información y la mejor opinión. Anabel Estrada, este es su servidor Michelle Caballero, 11:20 minutos de la mañana. 11:20, no, Michelle, esos lentes. Perdón, como que se dan 10:20. Es que tú sabes que, oye, tenemos que recordarlo, estamos en horario especial esta semana, estamos 2 horas, de 10 a 12 del mediodía. Así es, quédense con nosotros, ya volvemos con más de Café en la Mañana, amigas y amigos. Bueno, ya venimos. Campaña feroz que tienen contra el pueblo de Venezuela. Es terrible, todos los días. Y lo hacen premeditadamente. Tienen estructuras mediáticas, que es una forma de poder.
No les importa mentir en nada. Ellos tapan una mentira con otra mentira, porque parten de la premisa que lo que ocurre y se dice ahorita, al día siguiente ya no es noticia. Entonces hoy inventan algo y mañana inventan una cosa peor. Y hay gente que con razón pudiera atemorizarse. Hay gente que con razón pudiera preocuparse. Y ahí es donde un partido, con sus cuadros, con sus mujeres, con sus hombres, tiene que estar en la calle hablando con nuestro pueblo y explicándole. La guerra mediática y la guerra psicológica le ha hecho mella y los ha golpeado y los arrincona y los inmoviliza a un cuadro revolucionario. Esa guerra psicológica no debe paralizarnos. Creo que eso debe alimentarnos el espíritu para hacernos cada día más radicales en defensa de la revolución, en defensa de la patria. Mira, qué importante lo que dice el secretario general del PSUV, Diosdado Cabello, hablando sobre el tema de los fake news. Ya ustedes saben que no es solamente en este momento, hemos venido durante años, inclusive podríamos decir en revolución, sectores extremistas montando fake, campañas contra los venezolanos, y es muy lamentable. Y en este contexto también decir que se ha desmontado justamente en función de eso, ¿no? Esas campañas que vienen de afuera, esas campañas que vienen de fuera del país. El vicepresidente sectorial de Comunicación y Cultura, Freddy Ñáñez, ha publicado lo siguiente, o ha comentado lo siguiente, una nota que recoge en este caso BTV Radio. Así es, vamos a revisarla a continuación y ahí tienen la nota en donde justamente se reseña lo que destaca el vicepresidente de Comunicación e Información, Freddy Ñáñez, y tiene que ver con esta campaña. Fíjese, dice el vicepresidente sectorial Freddy Ñáñez rechazó categóricamente las versiones que circulan en redes sociales y medios internacionales sobre una supuesta visita de la presidenta encargada Delcy Rodríguez a la Casa Blanca. En un comunicado oficial, Ñáñez calificó estas afirmaciones como parte de una campaña de desinformación orientada a generar confusión en la opinión pública, y cito allí las palabras del vicepresidente Freddy Ñáñez. Dice lo siguiente: no está previsto que la presidenta encargada Delcy Rodríguez realice ningún viaje fuera del país próximamente. Estamos concentrados como gobierno en la agenda interna que garantice a nuestro país su derecho a la paz y estabilidad. Cierro comillas, así lo afirmó. Y bueno, Michelle, esto es parte de lo que constantemente no hemos ido nosotros sorteando, además como país, como sociedad, cómo hacerle frente, ¿no?, a todas estas campañas que lo que han sumado es en alimentar la desinformación dentro y fuera, porque a veces uno tiene conocidos fuera del país y siempre te dicen, mira, está pasando esto, está pasando lo otro, cuéntame, esto es verdad, esto es mentira. Y entonces uno trata de alguna manera de orientarlo, sobre todo cómo está Venezuela. Y posterior a lo que pasó el 3 de enero, muchas personas, todavía sigue Venezuela, es verdad que hay una confrontación, hay gente en la calle, está pasando esto, y no pasaba eso, todo lo contrario, porque el gobierno justamente pudo accionar y buscar la manera de que la unidad prevaleciera. Y un elemento fundamental, ustedes saben que aquí además se ha avanzado mucho para desmontar y aprender a desmontar esas campañas que imponen desde los Estados Unidos. Ya Fernando Rivero nos acompaña, analista político, has estado antes con nosotros, bienvenido. Y bueno, en estas circunstancias muchas cosas han pasado, ¿no? En estos primeros días del mes de enero, esta situación lamentable que ocurrió con esta agresión del gobierno de Estados Unidos. Y te quería comentar, he podido conversar en algunas entrevistas con dirigentes de oposición y me llama mucho la atención porque ellos han dicho, este no es el momento para hacer oposición. Me decía, si hasta el día 2 pude haber tenido alguna situación crítica de otro gobierno, este es el momento de ser venezolanos, este es el momento de ser venezolanos y estar unidos y apoyando al gobierno venezolano que en este momento está presidiendo como presidenta encargada la doctora Delcy Rodríguez. Sí, fíjate, Michelle, gracias por la invitación. Creo que aquí lo más importante es primero la condena de la forma más enérgica de la agresión. Se trata no solamente de una violación del derecho internacional público, de la soberanía de Venezuela, de un atentado contra la paz regional, sino al mismo tiempo del asesinato de venezolanos y también de personal cubano que colaboraba con el gobierno venezolano. Lo segundo, que es muy importante, es que en este momento no es aceptable para la gran mayoría de la población, inclusive para los pueblos del mundo, la intromisión de los Estados Unidos en los asuntos de Venezuela. Venezuela tiene el libérrimo derecho a comercializar su petróleo, a comercializar sus riquezas naturales como lo defina su política exterior, de manera que hoy el presidente Trump lamentablemente ha venido ofendiendo a la patria de Bolívar, ha venido ofendiendo al pueblo venezolano y con ello a los pueblos del mundo. Y de hecho, esto ha permitido, ya ha sido tal la repercusión de este ataque que se ha iniciado
una serie de amenazas muy serias contra otros pueblos de la región. Fíjate que esto también nos invita a cómo orientar o cómo de alguna manera desmembrar todo lo que ha venido aconteciendo, no en estos tiempos, no por lo que aconteció el pasado 3 de enero en nuestro país, sino desde antes, toda esa campaña psicológica que a través de las plataformas, redes sociales, hemos tenido que sortear nosotros los venezolanos. Y siempre es bueno orientar a quienes están allí de alguna manera, no logran identificar o permear qué es fake news, qué no es, qué sí es, en qué alimento, porque esto sin duda trae consecuencias para toda nuestra población. Sí, desde luego, el enemigo apela a la guerra psicológica, apela a una concepción que se ha llamado por los pensadores militares la guerra cognitiva. Pero la mejor manera de salir al paso, aparte de lo que puede hacer la ciudadanía, es que el gobierno bolivariano plantee de manera firme su posición. ¿Por qué? Porque se está tratando de dividir a los patriotas. ¿Quiénes lo están tratando de dividir? Bueno, el imperialismo para generar las bases para una intervención militar completa. Entonces allí donde el gobierno bolivariano de manera firme, de manera categórica, tiene que salirle al paso para evitar que la confusión, para evitar que el miedo, el desasosiego tome cuerpo. Porque bueno, hemos visto una publicación del señor Trump donde dice que él es el presidente interino. Eso lo rechazan los pueblos del mundo. Eso es una falta de respeto para con la soberanía nacional. Entonces este tipo de cosas lamentablemente terminan generando no solamente malestar, sino también confusión. Entonces allí donde nuestro pueblo, que está bastante preparado desde el punto de vista político, porque este es un pueblo que luchó con el comandante Chávez, luchó con el presidente Maduro, hoy le sale al paso. Pero asimismo es importante también plantarnos firme, en mi opinión, para evitar pues que este tipo de posiciones desde la Casa Blanca tomen cuerpo en la subjetividad de los venezolanos. También, muchachos, traigo acá a colación, y lo he reiterado además las autoridades venezolanas, el propio ministro para Comunicación e Información, el canal Patria Digital, que ha señalado que es un fake para que la población esté alerta. Y cito lo siguiente: la Dirección de Comunicación Digital del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información de Venezuela deja claro a la población venezolana que el canal de Telegram y WhatsApp Patria Digital es fake, por lo tanto no pertenece al Ministerio, ¿verdad?, de Comunicación e Información, y tampoco a otras instituciones del país, entes o vocerías oficiales. Fíjese que en aras de preservar la paz hay como la construcción, ¿no?, ya tú lo dices, de realidades paralelas, ¿no? Y a veces lo que se busca es generar sosiego, desesperación, que la gente sienta inseguridad. Sí, desde luego. Ahora, yo creo que el presidente Maduro dejó trazado cuál es el plan. Y lo dejó trazado retomando la savia del comandante Chávez. El comandante Chávez nos dejó 5 objetivos históricos. Nos dejó el Plan Nacional Simón Bolívar. Eso fue lo que votamos el 28 de julio del 2024. Y allí el primer objetivo histórico que está relacionado con las 7 transformaciones es la independencia. Un objetivo histórico también de gran importancia, el socialismo bolivariano. Entonces yo creo que la unidad de los patriotas en torno a estos temas es clave en un momento donde la confusión pudiera tomar cuerpo. Es decir, son los 5 grandes objetivos históricos, son las 7 transformaciones, el proyecto que guía la revolución bolivariana. El modelo venezolano, además, es el porque modelo bien lo decía el venezolano. comandante Hugo Chávez, estamos diseñando el modelo venezolano adaptado a las necesidades Ahora, y realidades venezolanas. Nuestro pueblo, ¿cómo puede determinar para afrontar esa guerra que tenemos en el ámbito de la comunicación, en el ámbito del intento por dominar nuestro cerebro? Porque el cerebro es parte o es un nuevo escenario de guerra según la doctrina militar de la OTAN. Bueno, nosotros tenemos que ver cuáles son los 5 objetivos históricos, cuáles son las 7 transformaciones que nos presentó Maduro y cuáles fueron las orientaciones que dio Maduro de manera pública en las diferentes alocuciones. Ahora fíjate, Fernando, hay un tema que me gustaría también tu lectura. Tiene que ver con este anuncio que se ha hecho de, en este contexto, un acercamiento de un diálogo que, por cierto, de manera reiterada, no solamente el presidente Nicolás Maduro, sino el comandante Chávez siempre buscó establecer las mejores relaciones con el gobierno de Estados Unidos, que fueron torpedeadas de manera constante. Ahora bien, estamos en un nuevo momento y se habla de un acercamiento o normalización, entre comillas, entre lo que se puede en marco de esta circunstancia,
de la diplomacia con el gobierno de Estados Unidos. Decía el secretario general del PSUV de esas misiones de Estados Unidos o de esa misión en Venezuela y de Venezuela en los Estados Unidos. Y decía, entre otros aspectos, que esto tiene que ver también porque a partir de allí se va a poder avanzar en un mejor momento para el retorno del presidente constitucional Nicolás Maduro, pero también en la atención consular de los venezolanos en los Estados Unidos que están siendo atropellados. Ahora bien, este acercamiento, ¿cuáles son los elementos que tú como analista político destacas de lo que tiene que ver con este acercamiento? ¿Cuáles son las aristas? Y sobre todo el momento en el cual se debe privilegiar el diálogo político y la diplomacia de paz. Fíjate, todos estamos de acuerdo con la defensa de la paz. De hecho, en las guerras más duras que ha vivido la humanidad, por ejemplo, Vietnam contra Estados Unidos, mientras se daban acciones militares, había diálogo. En el caso de Colombia, en el pasado, mientras la FARC tenía un conflicto interno, social, político y armado en Colombia con el Estado colombiano, había diálogo. En nuestra historia, el ejército español, liderado por Pablo Morillo en 1820, suscribe un acuerdo de regularización de la guerra, el Tratado de Regularización de la Guerra, y Bolívar continuó sus campañas militares. Lo que quiero decir con esto es que debe haber diálogo, a eso no estamos negados, más aún cuando tenemos un prisionero de guerra que se llama Estados Unidos, así se autocalificó el presidente de la República, y eso, por supuesto, que es necesario dialogar, pero dialogar al mismo tiempo que nos preparamos para seguir defendiendo la independencia, al mismo tiempo que defendemos la soberanía, al mismo tiempo que hacemos respetar los sueños de nuestro pueblo. Y los sueños de nuestro pueblo fueron materializados en las urnas electorales el 28 de julio del 2024 y en los diferentes procesos electorales. De manera que hoy, diálogo, pero con respeto con el pueblo de Venezuela. Diálogo, pero sin imposiciones, que yo creo que esa es la política que hoy esgrimen las grandes mayorías de Venezuela. Fernando, esta dinámica que además ha ejercido, ¿no?, la postura que ha ejercido la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, desde el día 1 en que aconteció todos estos hechos, el secuestro del presidente, de la primera dama, derriba un poco esa tesis en la que muchos pensaban, ¿no?, y que se construyó a nivel de medios, de plataformas y redes sociales, que Venezuela se iba a ver sumergida en una ingobernabilidad, que aquí iba a estar, por supuesto, perdido todo lo que es el proyecto revolucionario. Todo esto se derriba con esta matriz que ya mantiene la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, es decir, la continuidad, el desarrollo de todas las actividades, la diplomacia de paz, las relaciones están pasando a otro nivel. Fíjate, aquí hay una estrategia clara de parte del imperialismo. El imperialismo viene trabajando para crear las bases para un asalto final contra la República Bolivariana de Venezuela. ¿A qué me refiero? Ya Trump ha dicho, si no se hace lo que nosotros decimos, hay ataque. Nosotros debemos, digamos, en ese sentido, entender que se trata de una ofensiva, y no lo digo yo, eso lo dice la Estrategia de Seguridad Nacional, que lo tocamos acá en una de las oportunidades que ustedes gentilmente me ofrecieron. La Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos 2025 plantea la imposición de la doctrina Monroe al continente, lo que es el corolario Trump, y plantean la necesidad de tener fuentes de energía, de tener recursos naturales para la competencia global frente a las potencias emergentes. Desde esa perspectiva, nosotros no podríamos descartar, a pesar de todo el esfuerzo por la paz que se debe hacer, no podemos descartar nuevas agresiones. Sería una ingenuidad. El imperialismo, veamos el caso de Irak. Irak fue invadido en la Primera Guerra del Golfo. Posteriormente vino la zona de exclusión aérea y finalmente vino en el año 2003 una nueva intervención militar hasta llegar hasta nuestros días, donde todavía pervive la ocupación estadounidense en ese país. De manera que lo que trato de decir, y con esto no quiero ser alarmista, pero es que acaba de ocurrir un hecho muy grave. El 3 de enero de este año ocurrió una cosa muy grave. ¿Qué queremos? Que no vuelva a ocurrir. Claro. ¿Qué queremos? Respeto a la soberanía. ¿Qué queremos? Que se retiren las tropas militares, el despliegue militar estadounidense del Caribe, y que se respete a América Latina y el Caribe como zona de paz. Mira, Fernando, bien importante. Vamos a seguir abordando este tema. Te quedas con nosotros, vamos a hacer una pausa. Y también un elemento importante y que forma parte de esa lectura es que en el marco de toda esta situación
una de las fortalezas tiene que ver con la institucionalidad y a través también de la cual hay que decir, este señor Donald Trump le ha dado la espalda, parece, a este sector radical. Es decir, no señora, le ha dicho a la señora esta innombrable que ha hecho cualquier tipo de peripecia, parece esa gente que está en un circo, para ver cómo puede agradar a su amo Donald Trump. Y Donald Trump le ha dicho, mira, no, ya va, ¿no? Y aquí en Venezuela está la revolución bolivariana, ¿no? Eso creo que puede ser una de las fortalezas y justamente la lectura que quiero que nos haga eso a la vuelta de esta pausa que vamos a hacer. Anabel Estrada, Michelle Caballero en su programa Café de la Mañana. Pausa. En tiempos de ataque, la guerra no siempre es con armas. Muchas veces empieza en tu teléfono. La guerra psicológica en redes busca una sola cosa: provocar miedo, ansiedad y confusión. Primero, usa las redes solo para mensajes que generen calma. Si algo te altera, detente. Respira. No lo compartas. Segundo, confía únicamente en fuentes oficiales. Los rumores son armas de la guerra psicológica. Tercero, filtra lo que ves y escuchas. Que una información aparezca muchas veces no significa que sea verdad. No compartas videos de violencia, explosiones o audios alarmistas. Esas imágenes se quedan en tu mente y siguen atacando tu tranquilidad. Compartir no te convierte en héroe informativo. Muchas veces es solo el ego buscando atención. La guerra psicológica se debilita cuando hay conciencia, calma y razón. Proteger tu mente también es defender a la nación. De vuelta con ustedes y con más de Café en la Mañana. Ahí tenían ustedes ese material que, nos sirve además de complemento en el tema que estamos desarrollando en estos momentos junto a nuestro entrevistado Fernando Rivero, analista político, pero sobre todo cómo se ha mantenido esa campaña, esa guerra psicológica a través del fake news contra Venezuela. Allí Michelle dejaba una inquietud bien importante. Un planteamiento que tiene que ver estos sectores, Fernando, de extrema derecha, antivenezolanos, porque estos no son personas que no son venezolanos. ¿Cuál es el papel que crees que han venido jugando? Y no sé si sorpresa ellos han tenido en este momento, porque quizás entiendo que una de las apuestas de este sector extremista es que aquí pasaba lo que pasó, lo que lamentablemente pasó ese día 3, y entonces según esa narrativa iban a salir millones a pedir, Estados Unidos, quédense aquí y tal, invasión y tal, y ocurrió todo lo contrario. Hay un repudio del pueblo venezolano mayoritario, sin distingo de clase política, sin ideología. No solamente del pueblo venezolano, Michelle, y vamos a mostrar justamente imágenes de cómo se han dado esa manifestaciones de apoyo, ¿no? Sí. Y rechazando lo que ha sido la violación al derecho internacional. Y de eso es un aspecto importante, y ya la vamos a mostrar, pero fíjate, ese escenario, ahí están las imágenes. Aquí hubo gente que sacó mal la cuenta, parece, Fernando, gente que sacó mal la cuenta. Eso está ocurriendo en el mundo, pero me retrotraigo porque de repente alguien dirá, en el mundo es un rechazo total a esta agresión, pero en Venezuela también. Hubo gente que sacó mal la cuenta y entonces el resultado no era que este sector fascista de extrema derecha pensaba. Sí, creo que hay de manera mayoritaria un sentimiento de rechazo con independencia de la posición política frente al gobierno bolivariano y a la propuesta del socialismo, frente a lo que ha sido la agresión a Venezuela. En segundo lugar, hay una condena también generalizada frente al secuestro del presidente de la República, Nicolás Maduro Moro. Y tercero, hay un descontento muy grande frente a lo que ha sido los diferentes comentarios, la política de la Casa Blanca frente a Venezuela posterior al día 3 de enero de este año. Y finalmente hay un anhelo de paz muy marcado. Sí. Creo que esos elementos están presentes en la subjetividad del venezolano. Yo me conseguía a un señor de estos que para los carros y me decía, mira, yo no sé de política, pero lo que le hicieron al presidente Maduro fue un secuestro. Y estaba indignado y exigía justicia. Claro, visto por el lado humano, hay un rechazo, porque creo que ningún ser humano merece, ¿no?, que se le corte su libertad, que además se le pueda presentar a la mirada de todos como si es una persona que está violentando además la justicia. Mira, qué
que está violando la justicia. Ahí también es importante, Fernando, a través de estas campañas, cómo también se busca de alguna manera sugestionar a la juventud. Y quisiera, desde tu visión, desde tu lectura, cómo los jóvenes venezolanos también han ido permeando toda esta campaña, porque no solamente los adultos nos vemos afectados, sino también la población que más consume este tipo de redes y plataformas. Sí, creo que allí la juventud ha sido un segmento importante de los ataques desde los medios, redes sociales. Ahora, transversalmente se está vendiendo un mito, el mito de la invencibilidad del imperialismo, que la Delta Force son una especie de extraterrestre con una... Mira, acaba de ocurrir algo en África que yo creo, Michelle, Anabel, que es importante señalar. El capitán Traudé acaba de rechazar un golpe de Estado, un asalto conjunto de la Delta Force con las fuerzas especiales francesas y fueron derrotados. Y no es la primera vez que han sido derrotados en el mundo, solo que ahora hay una narrativa de que ellos tienen una especie de armas sofisticadas, de rayos paralizantes, etcétera, etcétera. Lo que está ocurriendo, en definitiva, es que se pretende inocular el miedo para modelar nuestro comportamiento político. Eso es lo que está pasando en Venezuela, eso es parte de la guerra psicológica. Nosotros siempre hemos dicho, los Estados Unidos tienen una tecnología importante, sí, desde luego, pero nosotros tenemos algo más importante que se llama dignidad. De manera que a la guerra psicológica, lo primero que yo diría, un elemento clave, mejor dicho, los principios. Los principios son fundamentales. ¿Y cuáles son nuestros referentes, Bolívar? ¿Cuáles son nuestros referentes? El comandante Chávez. Otro referente de gran importancia, entre otros próceres de la nación venezolana, Nicolás Maduro Moro. Maduro, hasta el último momento, antes de su secuestro, siempre estuvo firme, siempre estuvo con hidalguía, siempre nos señaló cuál fue el camino para la defensa de la soberanía nacional. Ahora bien, hay aspectos importantes cuando tú dices que, bueno, el venezolano ampliamente, ¿no? Yo creo que, bueno, el 100%, todos. Inclusive yo podría decir que los venezolanos que están fuera del país, porque esa es otra narrativa que han querido imponer estos sectores fascistas de extrema derecha que tratan de decir que los venezolanos que están afuera apoyan esta masacre que cometió Estados Unidos aquí en Venezuela, cosa que no es así, yo estoy seguro que no es así. Son pequeños grupos que tienen resonancia mediática. Pero sí, magnifican todo a través de las redes. Sí. Pero fíjate algo, hablando del tema de la paz, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, orientó a elementos importantes, entre ellos una ley de convivencia y paz. Y también se han dado pasos en función de poder avanzar o reforzar ese diálogo al que siempre ha estado dispuesto la Revolución Bolivariana, recientemente con lo que han sido medidas humanitarias contra personas que han estado relacionadas con violencia política, sectores extremistas, a los cuales el gobierno, bueno, ha dado ratificado ese voto miren, entren en el carril de la democracia, entren en la ruta de la democracia, del respeto al Estado de Derecho, a la soberanía, a la independencia, a la autodeterminación. Es decir, quiero decir con esto que el gobierno sigue ratificando su voluntad de un diálogo sincero, como siempre lo ha hecho, y además con medidas como esta. ¿Crees que hay sectores, estos extremistas, que deben reflexionar, que deben entrar en razón y de una vez darse en cuenta que este sector extremista de Estados Unidos no quiere nada bueno para Venezuela? Fíjate, esa pequeña minoría que hoy prácticamente inexistente en el territorio nacional, que ha clamado una y otra vez por invasión, que ha pedido intervención militar, es una minoría que se está utilizando desde la Casa Blanca como una especie de instrumento también para el chantaje. No tienen pueblo, porque el pueblo venezolano no acompaña sus planes, no tienen capacidad electoral, pero sí tienen, digamos, una gran repercusión en términos de redes sociales, porque ni siquiera en los medios de comunicación tradicional. Ahora, ellos no van a reflexionar, Michelle, ellos van a seguir en su apuesta, porque para ellos de lo que se trata es de poner el país de rodillas frente a los Estados Unidos. Francisco, es decir, ¿tú apoyarías la tesis de que va a continuar o podrías hacer más... hacerse más hincapié en torno a esa guerra cognitiva hacia Venezuela, aprovechando toda esta coyuntura que está pasando? Es decir, ¿cómo podemos brindarnos nosotros también los venezolanos de lo que ha sido una constante, pero sobre todo lo que pudiese venir en el futuro? Yo creo que hace falta un gran debate nacional, un gran debate en cada calle, en cada centro de trabajo, en cada centro de estudios para intercambiar ideas sobre esto,
para darle vitalidad a la democracia participativa, al protagonismo colectivo y al cumplimiento de lo que está pautado en el artículo 326 constitucional, que establece como un deber la participación de toda la ciudadanía en las labores de seguridad y defensa de la nación, que por supuesto eso es integral. Esa es la concepción que tenemos en el marco de la doctrina militar bolivariana. Ahora, eso es fundamental porque es lo que permite evitar la confusión. Y es un diálogo que tiene que darse, una discusión política sin charretera. Allí yo no puedo ir desde el cargo que ocupe, ahí tenemos que ir de tú a tú porque Venezuela somos todos. Porque el proyecto de nuestra América que soñó el Libertador, que está en contrasentido de la doctrina Monroe, somos todos. Entonces, ese debate tiene que darse, pero tiene que darse en todos los espacios y tiene que darse sin cortapisa, que el pueblo opine lo que tenga que opinar, porque si estamos conscientes de que nuestro pueblo mayoritariamente, salvo esa ínfima o casi inexistente minoría que sigue pidiendo más agresiones, nuestro pueblo defiende la soberanía, la paz, condena el secuestro del presidente Nicolás Maduro, que el pueblo debata. Por cierto, yo veía, y es así, ¿no? O sea, hay que estar a estos sectores reaccionarios enfermos, que están allá, pequeños sectores enfermos. Mira, aquí esos misiles afectaron casas ahí en el volcán, en el Atillo, Baruta, no sé qué En La municipio. Guaira también En La se Guaira, vio o sea, bastante claro. afectado. Señores, que ahí nadie va a llegar a esa casa a decir, ay señora, usted es chavista opositora, o esos misiles no dice, no, usted es chavista, usted es opositora. Entonces, es realmente bien perverso el venezolano o el quien sea. Criminal, Claro, diría yo. porque además estás vulnerable a lo que está aconteciendo. Ahí ni siquiera se pensó en el hecho de niños, niñas, personas con discapacidad, personas que tuviesen movilidad reducida y que de alguna manera vivieron esa trágica situación y que ahora están haciéndole frente. Personas que aún todavía no han querido retornar incluso a sus casas porque, bueno, pasan sus mentes y repasan todavía ese episodio. Lo que uno veía por televisión, uno veía, porque además está el otro ignorante que dice, no, si tú eres venezolano no puedes opinar. Imagínese usted, si tú no eres palestino, entonces no puedes opinar sobre el genocidio que lleva adelante el Estado de Israel sobre Palestina, o por ejemplo de lo que fue el Holocausto, lo que fueron los crímenes cometidos por la Alemania nazi, ¿no? Entonces a ese nivel de ignorancia llegan alguna gente o que pretenden establecer un debate a través de las redes sociales. Claro, Michelle, y además hay que decirlo, allí hubo crímenes de guerra que se perpetraron contra venezolanos y venezolanas. Crímenes de guerra contra combatientes que ya estaban neutralizados y fueron asesinados. Así lo han reportado inclusive diferentes medios de comunicación. Entonces, frente a esto, Venezuela se erige en una causa de la humanidad. Venezuela se convierte, y la causa de la liberación del presidente Maduro y la diputada Cilia Flores se convierte en una bandera de lucha de todos los que sueñan con la paz en el mundo. Pero al mismo tiempo también se hace necesario comprender que Venezuela es un referente. De las luchas que estamos librando hoy va a depender en buena medida el futuro, no solamente de la América Latina y del Caribe, sino también de otras latitudes del mundo. Bueno, y eso lo hemos reflejado, Fernando, en las imágenes que tenemos nosotros acá a nuestras espaldas. No es fake news, es entidades, diversos estados de nuestro país en donde levantan justamente esa voz ante el mundo, donde rechazan esta agresión, donde rechazan esa guerra cognitiva que ha hecho muchísimo daño. Y es una situación además que te lleva al desgaste, ¿no? Y en donde tú tienes que mantenerte firme para poder hacerle frente a cada una de estas amenazas, señalamientos, y que yo creo que eso es una constante. Si algo que los venezolanos y las venezolanas hemos aprendido en estos tiempos es hacerle esa fortaleza y hacerle frente a todas estas situaciones, sobre todo nosotros los medios de comunicación. Así es. Mira, Fernando, muchísimas gracias. Bueno, vamos a la pausa. Importante la lectura que nos estás dando y el acompañamiento que nos sigue, bueno, siempre con esas orientaciones. Fernando Rivero, analista político, en este su programa Café en la Mañana, 11:03. Estamos en horario especial. Así es, horario especial para compartir con ustedes el análisis de los hechos noticiosos. Fernando, gracias por acompañarnos. Gracias a Excelente día para ti. Ustedes quédense a la vuelta, seguimos con más información. Bien, estamos de vuelta en su programa Café en la Mañana. Pasan ya las 11 minutos de la mañana. Vamos ahora a repasar la información importante que tiene que ver con el tema de la inversión social. Decíamos, y por cierto vale la pena recordar, que Venezuela al cierre del año 2025
presentó un presupuesto a la Asamblea Nacional donde se privilegia el tema social. Hay que recordarlo, casi 80% de ese presupuesto aprobado por la Asamblea Nacional tiene que ver con lo social que se ratifica hoy en este año 2026. Vamos a revisar justamente y en función de eso lo que ha dicho en este caso la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, sobre el tema de los recursos, los ingresos que recibe Venezuela producto de renta petrolera y que siguen siendo retribuidos al pueblo venezolano a través de políticas públicas. Así es, esto en el marco de lo que fue el inicio del segundo momento del año escolar 2025-2026, en donde dejó bien claro que se sigue aupando al crecimiento, al desarrollo y sobre todo de nuestras niñas, niños y jóvenes en Venezuela. ¿Dónde va la inversión petrolera? ¿Dónde van las divisas de un país bloqueado? Y todos sabemos que en el mes de diciembre hemos estado sometidos a un bloqueo, pero lo más importante, donde nosotros hemos priorizado es en la alimentación, en la educación, en la salud, en el bienestar de nuestros trabajadores y de nuestras trabajadoras. Y debe saber el mundo que Venezuela, país bloqueado, tiene estos números donde diariamente atendemos en las escuelas a 2 millones de niños y niñas con alimentación. Son los números que se deben saber, porque los demás, la falsaria que pretende justificar la intervención de Venezuela es completamente inadmisible. No lo aceptamos. Esta es la verdadera Venezuela, esta es la verdad de Venezuela, un país que resiste activamente, que resiste victoriosamente y se supera con esfuerzo propio, en unión nacional, con cohesión social, supera las dificultades creadas por el bloqueo criminal. Bueno, palabras que se dieron en el marco del inicio del segundo momento del año escolar 2025-2026, en donde también la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, inauguró áreas también recuperadas para el disfrute de los niños, niñas y también adolescentes. Vamos a repasar, Michelle y amigos televidentes, algunas cifras bien importantes en torno a lo que ha sido la educación en Venezuela. En la actualidad, el 100% de los bachilleres tienen acceso a las universidades. Ahí también destacamos, estamos repasando esto. Fíjense ustedes, estamos hablando de un país como Venezuela que posee una matrícula superior a los 10 millones de estudiantes y un tercio de la población. Bueno, y pese al bloqueo a las sanciones, también destacar que en Venezuela existe 97% de escolaridad. Hay que destacar también que en el país más del 85% de las personas estudian o que estudian lo hacen en instituciones públicas. Ahí también. Parte de ello también es que Venezuela tiene la segunda matrícula más grande del continente y la quinta en todo el mundo. Y Venezuela, hay que destacarlo allí en este repaso que hacemos de los logros y los avances en materia de educación que tiene el país. Venezuela, hay que recordar que a pesar de esto, bueno, Venezuela, fíjense ustedes, había perdido el 99% de sus ingresos, ¿no? Producto de lo que han sido estas medidas coercitivas, mal llamadas sanciones, que afectaron al pueblo venezolano. Venezuela perdió perdió el 99% de los ingresos por renta petrolera, pero la inversión en materia educativa, así como en materia de diferentes áreas, bueno, no cerraron y no se paralizaron. Bueno, pero esto se traduce en el bienestar de los más pequeños, de los jóvenes, de los adolescentes, quienes son los que reciben directamente estos beneficios, pero que sobre todo no lo decimos nosotros, lo dicen ellos. Así que vamos a continuación a escuchar esos testimonios en el marco del inicio de este segundo momento del año escolar. Las expectativas son tener un buen rendimiento académico y seguir aprendiendo entre matemática e inglés. Mis expectativas en las clases es poder pasar todas las materias, salir bien, ir aprendiendo más. Sobre un nuevo año escolar, leer un libro, hacer deporte, pasar a la pizarra y esas cosas. Mis expectativas son tener buenas notas, caerle bien a los profesores, tener buenos compañeros, que se porten bien. Pues la educación es algo que no se debe detener a pesar de las circunstancias que está viviendo nuestra nación. A través de la educación logramos varios puentes, como lo es la diplomacia, en la política nacional e internacional. Desde el Liceo José Ávalo, como mi función como vocero institucional, los llamo no solamente a los jóvenes de aquí, sino a de todos los liceos y colegios de la nación a reintegrarse completa y pacíficamente a sus instituciones. Estamos acá con una profunda tranquilidad porque, bueno, gracias al ministro de Educación que nos hizo el llamado de venir a estudiar.
Recuerden, muchachos, nosotros somos el futuro de Venezuela, somos el futuro del país. Por eso debemos dar todo el esfuerzo y seguir luchando por nuestra soberanía, seguir luchando por nuestra Venezuela, seguir luchando por nuestro futuro. Así que los invitamos a todos ustedes a que vengan a estudiar. Los invitamos a que regresen a sus clases, la verdad es algo súper bien estudiar, deberían volver y pasarlo bien con sus amistades y también progresar como persona. Bueno, también feliz porque por un momento estaba aburrida en la casa, casi tanto te dan tiempo en la casa. Entonces venir acá y como tengo amigos, los profesores, pues me parecía más entretenido venir a clase. También un poco interesante, ya que a mí me gusta estudiar y pues puedo conocer, o no conocer, pues, sino estar con mis compañeros con lo que siempre estoy en mi día a día y seguir continuando con mis actividades escolares para seguir sacando buen promedio. Mira, qué chévere, ¿no? Juventud activa, 100%. ¿Tú recuerdas tu época del liceo? Esa época del liceo, claro. Y veo allí, además, me veo identificada con todo lo que es, además, el reencontrarte con tus compañeros, tus compañeras y tener allí bien claro, estos jóvenes tienen bien claro al menos lo que es sus desafíos, ¿no? Y lo que quieren proyectar a futuro. Eso habla de verdad de quienes se benefician de estos programas sociales, pero sobre todo tienen allí bien claros sus valores patrios, pero valores también desde el hogar. ¿No? Y todos los retos que se vienen, ¿no? En lo académico, bueno, adelante para terminar este año. Mire, vamos a revisar la cuenta en Instagram del ministro de Educación, Héctor Rodríguez Castro, que ha publicado lo siguiente. Mientras vemos allá, vamos pasando algunas imágenes, dice lo siguiente de lectura. Comenzó, y cito, el segundo momento pedagógico del año escolar 2025-2026. Nuestros niños, niñas y jóvenes regresaron a las escuelas para seguir aprendiendo junto a sus docentes, compartir con amigos y crecer cada día. En todo el país, escuchen bien, ahí cito, estamos entregando 11 nuevas instituciones educativas y alcanzamos un total de 1.725 rehabilitadas. El PAE ha crecido en un 36%, atendiendo a 2 millones de estudiantes diariamente. Ese es el programa de alimentación escolar, garantizando la alimentación con productos 100% hechos en Venezuela. A toda la comunidad destaca la publicación, a toda la comunidad destaca el ministro de Educación, Héctor Rodríguez Castro. Dice, a toda la comunidad escolar los invito a seguir trabajando en equipo para garantizar el derecho fundamental a la educación de nuestros niños y jóvenes. Bueno, Michelle, amigos televidentes, en el marco de lo que fue el inicio de este segundo momento del año escolar, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ya vean ustedes haciendo el recorrido, presente en algunas instituciones, reportó cuál fue la cifra de niños, niñas y adolescentes que iniciaron este nuevo momento escolar. Así que vamos a escuchar sus palabras. Con más de 6 millones de niños, de niñas que están escolarizados y vamos ahora a entregar esta escuela completamente nueva con su directora, Norel, y con la presidenta de la Federación de Estudiantes de Educación Media. Estamos en esta escuela nueva, hecha por el Ministerio de Educación y con ello estamos entregando 11 más en todo el territorio nacional, 1.725 unidades educativas que han sido recuperadas. Bueno, vamos avanzando. Bueno, ahí está, fíjense qué importante, ¿no? El tema de la inversión social, Venezuela lo sigue privilegiando y en lo que ha sido este segundo momento, luego de la situación tan complicada que se presentó el pasado 3 de enero y la resistencia y sobre todo el fortalecimiento de la moral y sentido patrio de los venezolanos. Así es, avanzar a lo interno, pero también, Michelle y amigos televidentes, avanzar en lo externo, porque las relaciones de Venezuela sin duda no se detienen, sobre todo si se trata de nuestra hermana nación Colombia, ¿verdad? Y para ello, en la siguiente parte vamos a tener allí una entrevistada bien interesante. Sí, vamos a hablar con María Fernanda Barreto. Ella es conocedora mucho de estas relaciones entre Venezuela y Colombia, porque, bueno, hay que destacar también posiciones que han tenido gobiernos rechazando lo que ha sido esta agresión militar de Estados Unidos contra Venezuela. Veíamos reacciones de Brasil, por ejemplo, de Colombia y de otros países que quizás, o gobiernos, quiero decir, que quizás ideológicamente no se alinean con el gobierno venezolano, pero que sin duda saben que esto que ocurrió es un grave precedente para la democracia de América Latina. Así que María Fernanda ya está aquí en el estudio 4, Anabel. Así es, hacemos una breve pausa, quédense con nosotros, ya volvemos con más de Café en la Mañana.
Amigas y amigos, estamos de vuelta con más de Café en la Mañana en este horario especial. Bueno, ya desde las 10 de la mañana hemos dado inicio, Michelle Caballero y esta servidora Anabel Estrada, al análisis de diversas noticias e informaciones. En esta parte ya tenemos, bueno, nuestra siguiente entrevistada y ya la vamos a invitar para que nos acompañe y poner en contexto a nuestra audiencia, Michelle. Sí, vamos a revisar unas notas antes de presentarla, vamos a revisar unas notas que tienen que ver justamente con el contexto que vamos a abordar. Fíjense, usted es el titular de esta nota del Correo del Orinoco que dice así: Estado venezolano y Colombia reafirman soberanía latinoamericana ante agresión imperial. La nota destaca que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, sostuvo un encuentro con el presidente destaca de la República de Colombia, Gustavo Petro, con el propósito de fortalecer la coordinación política entre ambos países y reafirmar la defensa conjunta de la soberanía latinoamericana en rechazo a la agresión imperial de Norteamérica. Durante el intercambio, Rodríguez destacó la importancia de la relación bilateral y el carácter estratégico de la cooperación entre ambas naciones. Destaca la nota esta que recoge Correo del Orinoco. Si nos vamos al portal de Radio Miraflores, allí también se destaca que Colombia respeta posesión de Delcy Rodríguez como presidenta encargada, y es que el martes pasado, 7 de enero, el gobierno colombiano emitió una declaración oficial en la que expresa que respeta la toma de posesión de Delcy Rodríguez como presidenta encargada de Venezuela tras el secuestro de Nicolás Maduro en Estados Unidos. Allí, por supuesto, se señala que, y abrimos comillas, solamente los venezolanos desde su soberanía podrán definir su destino. En el momento actual, ante la falta del presidente Maduro, ha sido elegida continua en el cargo la vicepresidenta. Eso obedece al ordenamiento jurídico interno de ese país. Nosotros respetamos las decisiones soberanas de ese ordenamiento jurídico. Esto lo dijo el canciller colombiano, o la canciller colombiana, corrijo ahí, Rosa Yolanda Villavicencio. Y en este recorrido que estamos haciendo sobre las reacciones internacionales, estas comunicaciones vía telefónicas que se han hecho entre mandatarios de la región y la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, vamos ahora a consultar, en este caso Alba Ciudad, que dice así en el titular: presidenta encargada Delcy Rodríguez conversó con el presidente de Colombia, Brasil, España y con el embajador de China. Destaca la nota que la presidenta encargada Delcy Rodríguez informó este viernes a través de su canal de Telegram haber sostenido conversaciones telefónicas con los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, y de España, Pedro Sánchez, en el contexto de la grave agresión criminal, ilegal e ilegítima perpetrada contra la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, ahí están los portales, ¿sí? Algunas de notas que recogen medios internacionales que tienen que ver, Anabel, y ya sí presentamos a nuestra invitada. Se trata de María Fernanda Barreto, internacionalista, conocedora también de estos temas. Bienvenida, María Fernanda. Gracias, siempre un gusto saludarles y bueno, qué felicidad estar aquí en BTV luego de estos días que hemos vivido. Para mí, mi primera vez en estos días en BTV y me gratifica mucho. Mira, el tema, y repasando estas notas, ahí me parece muy interesante, y yo lo comentaba antes de la pausa, ¿no? Que más allá de algunas diferencias que algunos gobiernos puedan tener con Venezuela o de impases quizás diplomáticos en algunos momentos, todos han convenido en rechazar categóricamente la agresión del gobierno de Estados Unidos contra Venezuela, y además el reconocimiento del proceso democrático, es decir, de los poderes del Estado funcionando aquí en Venezuela. Bueno, sí, en primer lugar, muchos países que han sido más que críticos, incluso algunos realmente se han parado como enemigos de nuestro país, incluso algunos nos han bloqueado. Y sin embargo, ante esta agresión y ante lo que esta agresión significa para el mundo, porque yo creo que la operación militar que desarrolló los Estados Unidos el 3 de enero contra Venezuela es el acta de defunción del derecho internacional y del sistema internacional si los pueblos y los gobiernos del mundo no reaccionan como deben reaccionar. Parte de ese deber reaccionar entonces es cómo estos países que nunca han sido cercanos a la revolución bolivariana, ante esta barbaridad, porque fue una barbaridad, deciden condenar la violación del derecho internacional y tratar de reencauzar el orden que ellos mismos han venido saboteando por subordinarse a las líneas políticas de Washington. Sin embargo, también hay que decir que hay un criterio de realidad que opera en este realismo político que caracteriza mucho al norte global. Y es que, como lo dijo Donald Trump muy crudamente, el propio
3 o el 4 de enero, ya no recuerdo exactamente cuál día lo dijo, solamente el gobierno bolivariano puede garantizar la paz en Venezuela. Eso lo decía el presidente Chávez, lo decía el presidente Nicolás Maduro, y muchos de estos agentes de la oposición violenta decían que no, que la paz la podían garantizar ellos, y ahí está la muestra de cómo, no por voluntad de Donald Trump, sino que luego se ha sabido que informes previos elaborados por la propia agencia de inteligencia estadounidense así lo dejaban en evidencia, y lo deja en evidencia esta realidad donde, a pesar de haber sufrido esa violenta agresión, de tener secuestrado al presidente y a nuestra diputada y primera combatiente, pues seguimos aquí en paz, en tranquilidad, trabajando, estudiando además esta semana. Y bueno, la calle está completamente tranquila en Caracas y en el resto del país. Es que yo diría que hay que ir un poquito también más a ahondar un poquito más en torno a por qué esa tranquilidad, la paz y además la continuidad de la dinámica, ¿no? De la cotidianidad del venezolano y la venezolana. Es que no solamente son las autoridades, la presidenta encargada Delcy Rodríguez, sino que es la continuidad de un gobierno que se sustenta del poder popular, del venezolano y de la venezolana, ¿no? Es el hecho de tener no solamente la legalidad que mencionaba Michelle, que es muy importante, porque además no fue algo caprichoso y un acto meramente simbólico. Se consultó al Tribunal Supremo de Justicia, la Sala Constitucional hizo su procedimiento y tomó su decisión, luego se juramenta la Asamblea Nacional y luego esa Asamblea Nacional juramenta a la presidenta encargada. O sea, se cuidó mucho que se siguiera el protocolo, pero tú tienes razón, que es lo que garantiza que solamente la institucionalidad de la Revolución Bolivariana puede sostener la paz que tanto le ha costado construir a Venezuela, pues la legitimidad que tiene, y esa legitimidad se sustenta sobre las bases más amplias de la revolución, que contrario al discurso que nos habían vendido siempre, ya ellos sabían que ese pueblo, una realidad, ese era un escenario que estaba allí. Claro, que ese pueblo es fundamentalmente un pueblo bolivariano, un pueblo que quiere y lucha por su soberanía, un pueblo que no le gusta la guerra, que no le gusta la violencia, un pueblo que ha aprendido a disfrutar del privilegio que tiene Venezuela, que es la paz. Ni que le impongan además cómo debe llevar su vida, su ritmo, porque al escenario, incluso él fue bastante claro, el presidente Donald Trump, no dejó por fuera de la jugada a esta persona, a esta señora, porque bien lo dijo, carece de ese respeto, de ese reconocimiento y de ese apoyo del poder popular de las venezolanas y de los venezolanos. Por supuesto, carece de apoyo popular, pero también carece de su propio apoyo. Nosotros lo dijimos en un video el mismo día que le entregaron el premio Nobel. Ese era un grave error político el que ella cometió aceptando el premio Nobel que el sionismo decidió darle por su disputa con Donald Trump. Y eso le iba a costar caro también en los afectos personales de Donald Trump. Pero obviamente no tienen la legitimidad, y esto lo único que demuestra es que las elecciones del 28 de julio fueron ganadas legítimamente por el presidente Nicolás Maduro, porque si hubiese sido al contrario, si en verdad la mayoría de la gente hubiera votado por ese otro señor, que tampoco ni para qué lo vamos a nombrar si no lo nombran ellos, si aquel señor que está tratando de ser ya no presidente de Venezuela, sino campeón de pádel en Florida, en Fort Lauderdale, tuvieran legitimidad, pues ellos hubieran acudido a esas figuras y ni siquiera las nombraron. Es más, si el periodista no pregunta por la señora, yo creo que a Donald Trump no le pasa ni por la cabeza. Ahora fíjate, hay varias cosas, varios aspectos interesantes en todo este proceso, ¿no? Se está avanzando hacia una nueva etapa de ese posible de nueva relación con los Estados Unidos. Lo decía la presidenta encargada Delcy Rodríguez, una relación de respeto, donde se reconoce la soberanía y se debe reconocer la soberanía venezolana, pero también para denunciar con la llegada de esa misión diplomática o la apertura de esa embajada acá en Venezuela y la de Venezuela en los Estados Unidos, que se respete, porque hay que colocar algo en contexto de lo que poco se recuerda. La embajada venezolana en los Estados Unidos fue asaltada por sectores de la extrema derecha, que fueron aupados por sectores de la extrema derecha. Y defendida heroicamente por sectores del pueblo estadounidense. Del pueblo estadounidense. Entonces, este paso
paso trascendental de la apertura de las embajadas, que además va a atender, ya decía yo, a estos venezolanos perseguidos por el señor Donald Trump. Personas venezolanos que inclusive son quizás afecto al propio Donald Trump y son perseguidos por él. ¿Qué papel puede jugar esto también en función de que se regrese, se devuelva, salga de ese secuestro el presidente Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores? Mira, del mundo basado en reglas que el norte global estaba tratando de imponer una vez que se dio cuenta que ese derecho internacional ya no le era útil, ya no había normas, sino unas reglas que era más o menos lo que nos vaya sirviendo, vamos a convertirlo en ley. Pasamos a todo lo que mi moral dicte es válido. Entonces, obviamente, se coloca en absoluta crisis, como ya dije, el derecho internacional y el propio sistema internacional que se construyó en la segunda posguerra, y eso, por tanto, coloca en crisis a la diplomacia misma. ¿Cuál es el papel, entonces, contrahegemónico, de la política contrahegemónica, de los pueblos que se resisten a someterse a la moral que quiere imponer a sangre y fuego, a punta de bala, su pensamiento, sus ideas, sus prioridades y su enriquecimiento personal, además, y el de sus amiguitos nada más? La respuesta es fortalecer la diplomacia, aportar a esa diplomacia un modelo que Venezuela ha construido durante todos los años de la revolución con mucha sistematicidad y consecuencia, que es la diplomacia bolivariana de paz, y fortalecer, y creo que es lo más estratégico, la diplomacia de los pueblos. Eso es lo que debemos hacer ahora, porque es evidente que estamos hablando de la fuerza militar más grande y poderosa del mundo, ellos lo saben, y por eso es que han decidido, ahora que no tienen hegemonía en lo político, en lo cultural ni en lo económico, pues entonces defender su hegemonía a punta de la fuerza militar. Y ante eso, los pueblos del mundo tenemos que oponer toda nuestra sabiduría, nuestra capacidad de resistencia, sí, por supuesto, hay una legítima defensa que los pueblos también tenemos derecho siempre a ejercer, pero sobre todo creo que sí es muy importante recuperar todos los espacios diplomáticos posibles. Venezuela, aparte, ha sido promotora y fundadora de un grupo de países amigos de la Carta de las Naciones Unidas, y tiene que ver con eso, con un derecho internacional que ya estaba siendo inutilizado por quienes además lo crearon ajustado a sus propios intereses, pero que habíamos logrado más o menos, digamos, equilibrarlo de algún modo, no del todo, pero de algún modo. Entonces Venezuela se planteaba, bueno, volvamos a lo fundacional, claro. Pero aquí se sepultó la Carta de las Naciones Unidas también con esa operación del 3 de enero, y ya Donald Trump lo que trata de imponer es un mundo basado en su moral, donde él dice, vamos, les ofrecí a China y a Rusia le ofreció primero a Xi que se repartiera el mundo. El presidente chino no aceptó, siguió apostando a la multipolaridad. Le ofreció al presidente Putin, vamos a repartirnos el mundo entre los tres, tampoco aceptó. Entonces ahora está tratando de forzarlo. Bueno, yo me tomo esto, yo hago aquí lo que quiero, ustedes ahora vean allá qué hacen. Creo que él lo que está tratando es de que el mundo funcione como él quiere y como a él le conviene. Y ante eso los pueblos tenemos que oponer la unidad, nuestra capacidad de lucha, y eso pasa, por supuesto, por la diplomacia de los pueblos y por ese modelo de la diplomacia bolivariana de paz, porque además el bolivariano no es solo un adorno, es un elemento doctrinario. Y la némesis de la doctrina Monroe, que ahora él llama doctrina Donroe o doctrina Monroe con corolario Trump, la némesis, la antítesis es la doctrina bolivariana, y esa doctrina hay que oponerla, y esa doctrina hace énfasis en la búsqueda de la paz, del equilibrio del universo y de la unidad que va más allá de la integración. Bueno, María Fernanda, vamos a hacer una pausa. Tú sabes que también quería comentar, hablando del tema internacional, ya tú has analizado un poco el tema de la ONU, está pendiente de la CELAC, presidida por Colombia, posiciones que se esperan, se puedan. Hay que recordar también que la Cumbre de las Américas fue abortada de Estados Unidos, bueno, que
qué casualidad, ¿no? O sea, eso fue abortado. Pero te queda también, por ejemplo, el caso de Brasil. Hay una nota que ha pasado por debajo de la mesa, que es que Brasil ha dicho que retira su acompañamiento a la misión diplomática de Argentina en Venezuela. Parece que las cosas no están muy bien entre Lula da Silva y el señor Milei. Bueno, muchas cosas que abordar. Hay mucho, pero sobre esa diplomacia bolivariana sería bueno profundizar, porque yo creo que eso va a ser fundamental para frenar esas pretensiones también en la región. Todos se ven como es retratados en lo que pasó en Venezuela, y creo que eso es lo que buscan también esta nueva etapa de relación entre Venezuela y la Unión Europea, naciones que están, por supuesto, que de repente no comulgan mucho con los ideales, pero que están allí porque ven justamente amenazada ese derecho internacional, y eso es importante. Bueno, ya volvemos. Más cafecito para nosotros y ustedes allí atentos, porque María Fernanda se queda con nosotros. Así es, pausa, ya venimos. Estamos de vuelta en su programa Café en la Mañana. Conversamos con María Fernanda Barreto, internacionalista, conocedora de los temas colombo-venezolanos, y hay temas que estamos abordando fuera de cámara que tienen que ver, por ejemplo, la posición de la CELAC, la posición o qué se puede decir de lo que fue esa fallida cumbre de las Américas, sobre si crees tú que haya una unidad monolítica de los gobiernos de extrema derecha apoyando a Trump sobre lo que ha pasado en Venezuela. Bueno, en lo de extrema derecha sí, lo que pasa es que algunos además no han terminado de asumir todavía. Por ejemplo, caso Chile. No tengo ninguna duda en que el gobierno de Katz cierre filas con esto. Claro, en estos días lo dijo. Él personalmente, pero que un gobierno constituido por Katz habría cerrado filas. Boris, sin embargo, hizo algunas críticas a cómo se desarrolló la operación, porque, insisto, es una violación demasiado evidente del derecho internacional. En la CELAC y digamos en el continente, en nuestra América, hubo posiciones que esperábamos, como la de Cuba y Nicaragua. Cuba, que además derramaron su sangre junto con la de nuestros militares, y sabíamos que esa era la altura moral y política de Cuba. La respuesta del propio presidente Petro a la operación también fue de denunciar esa operación como ilegal y legítima. Lo mismo el presidente Lula, que además se manifestó con una solidaridad, digamos, eficaz, ¿no? Y otros gobiernos de los que no esperábamos tanto, bueno, por supuesto también la presidenta Sheinbaum, pero otros gobiernos de los que quizás no esperábamos tanto, como Guatemala, Panamá misma, que trató de manejarlo con las dos manos, ¿no? Diciendo que la operación era incorrecta, pero que el presidente Nicolás Maduro no era legítimo, etcétera, etcétera. Y eso lo fue enfriando con los días, pero en principio esa fue también su manifestación. Entonces, creo que es muy difícil para incluso quienes defienden los discursos liberales, burgueses en el continente y en el mundo, legitimar esta acción, porque es que esta acción es realmente una operación, fue una barbaridad. Fue totalmente desproporcionada, bárbara, incluso sin argumentos, ni siquiera la legalidad estadounidense de su lado. Recordemos que no pasó por la aprobación del Congreso, que el Congreso ahora entonces tomó medidas para tratar de que este hombre no haga operaciones sin su autorización, no porque sean nobles, sino porque ellos no quieren dejar que Trump se siga lucrando personalmente, porque él se ha estado lucrando personalmente de todas sus políticas. Su política exterior parece para los Estados Unidos, pero en realidad es para una plutocracia que le está consolidando, que es él, es Musk, que son sus amigos más cercanos. Y el Congreso estadounidense lo que le ha dicho, bueno, ya va, aquí lo que vaya a negociar Estados Unidos nos lo repartimos entre todos, no es solo para ti, para tu grupo, ¿no? Claro. Pero es interesante porque Trump está generando dentro de los Estados Unidos una agudización también de las contradicciones. Así como lo decíamos internacionalmente, internamente también Trump está apostando a sostenerse en la misma pata, es decir, en el poder militar y paramilitar, porque ese ICE es un poder paramilitar. Claro, a lo interno el descontento comienza como a manifestarse. Mira, y quiero compartir contigo, lo hablamos incluso tras cámaras, lo que ha sido también una decisión reciente del gobierno de los Estados Unidos, quien, bueno, ha firmado una orden por la que el país
que preside, bueno, Donald Trump se retira de 66 organizaciones internacionales, 31 de ellas ligadas a las Naciones Unidas, incluida la Convención Marco de la ONU sobre el Cambio Climático, y con ello, por supuesto, se da un duro golpe a esa lucha en cuanto a la protección, ¿no? Es decir, me estoy saliendo, me estoy olvidando, pero esto también va en función o estaría ligado a esas acciones que él tiene en mente de ejecutar acá en suelo venezolano. Por supuesto, este sector más violento del imperialismo que está encarnado en este momento en Donald Trump y Marco Rubio y sus equipos, porque además no son entre ellos exactamente tampoco del mismo equipo, aunque sean del mismo partido, ese grupete ha estado desde hace tiempo tratando de sepultar todo el sistema internacional, porque ya se dieron cuenta que ese derecho internacional ya no les sirve, claro, les sirvió para sus intereses durante la Guerra Fría, pero ahora ya no les sirve. Entonces lo que estamos viendo ahora tiene mucho que ver, por ejemplo, con lo que hemos visto en Palestina. El haber permitido como humanidad ese genocidio, el haber permitido que en medio de ese genocidio e infanticidio específicamente también se bombardearan instalaciones de las Naciones Unidas, se bombardearan trabajadores y trabajadoras de las Naciones Unidas, también es un inicio de todo esto que como humanidad no supimos detener, no fuimos capaces de detener o no le dieron a algunos la importancia geoestratégica, política mundial que tenía la operación que estaban realizando ahí. Donald Trump desde su primer gobierno ya venía retirando financiamiento a organismos internacionales, ya dejaba claro que él no creía en la Organización de las Naciones Unidas ni en ninguna otra forma de desligando integración. de todas estas acuerdos, convenciones, lo que me pudiese generar más adelante alguna responsabilidad legal. Y es tan evidente que el embajador, el representante de Rusia ante el Consejo de Seguridad el día lunes 5, cuando se reúne el Consejo de Seguridad para tratar el tema de Venezuela, palabras más, palabras menos, dice algo así, bueno, vamos a decidir aquí qué es lo que vamos a hacer. ¿Vamos a seguir funcionando como Organización de las Naciones Unidas o tenemos que ir a Washington de ahora en adelante a pedir permiso para todo? Mira, María Fernanda, ya tenemos que irnos. Te quería preguntar por el caso de Colombia. Yo sé que esto hay que desarrollarlo, pero es muy largo, pero un minutico, porque vamos a también presentarle un video muy interesante para despedir. Bueno, yo creo que la unidad entre Colombia y Venezuela es natural, es histórica, es hasta biológica y siempre hay que fortalecerla. Sí. Ahora, en los términos que lo está planteando Venezuela, porque hay un intento del propio presidente Petro y del ministro del Interior de convertir a Venezuela en un actor beligerante en el conflicto armado. Y eso no debe suceder. Venezuela y la diplomacia bolivariana de paz de la que hablábamos al principio ha apostado siempre, desde el comandante Chávez, continuando por el presidente Nicolás Maduro, y no dudo que sea el espíritu de la presidenta encargada, ha apostado siempre a ser un promotor de una solución política y negociada del conflicto social y armado en Colombia. En ese sentido ha sido garante de paz. Si se deja arrastrar a ser un actor del conflicto armado, que es lo que algunos representantes del gobierno, empezando por el propio presidente Petro, están tratando de hacer, eso irá en detrimento de la posibilidad de paz de Colombia y también de la tradición de paz de Venezuela y de su diplomacia bolivariana de paz, porque, insisto, este es el momento para defender como nunca la diplomacia bolivariana de paz y la diplomacia de los pueblos, porque ante la violencia que quiere imponer este epicentro capitalista contra nuestra América en primer lugar y luego contra todo el mundo, es la unidad de los pueblos la que va a levantar las banderas de la victoria. Muchísimas gracias, María Fernanda, de verdad gracias que, bueno, invitada próximamente para que sigamos ampliando este tema de análisis internacional. Siempre. Bueno, llegamos así hasta el final de su programa Café de la Mañana por esta edición de martes. Nos vemos mañana, cuídense mucho y pendientes de la información. Vamos a darle este video que retrata muy bien un testimonio de esos jóvenes, de esos 252 jóvenes que fueron, sí, lo tenemos. Arturo Suárez, Arturo Suárez, que retornaron al país gracias a las gestiones de esa diplomacia de paz que ejecuta el gobierno bolivariano. Vamos a escucharlo. Estaba en El Salvador y fue rescatado. Así es. Veamos. Feliz día, Venezuela. Yo soy Arturo Suárez, uno de los 252 venezolanos que estuvo justamente en el SECO. Vengo a apoyar al presidente porque yo mejor que nadie lo entiendo. Me tocó estar en la misma situación.
estuve preso también en Estados Unidos, sé por lo que debe estar pasando, lo que debe estar comiendo, pero nada, él fielmente luchó por nosotros sin conocernos, sin saber si realmente eran verdad las mentiras que inventaron. Él, sin embargo, luchó por nosotros y eso es algo que yo siempre voy a estar agradecido porque gracias a él pude unir nuevamente a mi familia. Y nada, estamos aquí para hacerle llegar el mensaje de que, así como él luchó por nosotros, hay un pueblo que está luchando por él, que no cree en las mentiras, no creemos en las mentiras de Estados Unidos. Fíjense, yo soy un reflejo de las mentiras de ellos. Inventaron que yo era de una organización, que me iba a podrir en la prisión de máxima seguridad de Latinoamérica, bajo 90 años, porque había hecho mil y unas cosas y fíjense, es falso. Gracias a Dios yo estoy aquí, gracias al esfuerzo que hizo el presidente, el señor, el capitán Diosdado, en fin, todo el gobierno de Venezuela. Entonces nada, yo creo que devolviéndole un poquito de lo que él hizo por nosotros, que estamos apoyándolo y levantando nuestra voz. ¿Le pudieras decir algo a Donald Trump? ¿Qué le dirías a Donald Trump? Que ser venezolano no es un delito, que ya pare contra los venezolanos, que él no es el dueño del mundo, ¿me entiende? Y como se lo he dicho siempre, él quizás pueda escaparse de la justicia humana, pero de la divina no. Ha hecho mucho mal desde que llegó. Venezuela es un pueblo que quiere estar en paz, que vive en paz, que vive feliz. Entonces, déjenos quietos que nosotros sabremos resolver nuestros problemas y no más injusticia. Y este programa llegó a ustedes gracias al Banco de Venezuela, donde el mayor valor eres tú.